Tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión o clase número 5 correspondiente a los cursos libres con el tema marco teórico. Vamos a dar primero unas breves instrucciones para que tengamos claro de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como primer punto, en la plataforma, todas aquellas personas que tengan acceso, lograron subir la gran mayoría a la tarea correspondiente a la semana pasada. A todos se les hizo una retroalimentación. Hubieron personas que todavía hoy en la mañana lograron mandarme un mensaje al correo y pues habilité todavía el envío de tareas para el día de hoy. Algunas personas no siguieron ciertas instrucciones, como por ejemplo elaborar el índice de lo que tenía en esa primera sección. También algunos no numeraron las páginas. Todos esos pasos que estamos colocando en la plataforma son la otra parte o complemento de lo que es el curso, cómo se presentan los trabajos de investigación o cómo se presentan las tesis, para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Algunas personas me han manifestado que han tenido ciertos problemas o que desconocen ciertas funciones de Word. Entonces estoy tratando de hacer un tutorial de Word para que manejen ciertos elementos que a ustedes les puede servir a la hora de presentar su informe final o su tesis. El día de hoy no hay material de apoyo porque el tema es eminentemente teórico. Ahí se van a dar cuenta por qué. Voy a subir el material de apoyo que vamos a utilizar el día de hoy, pero primero necesito que ustedes vayan conociendo la información. También el día de hoy hay una pequeña tarea, esa es tarea sencilla. Esta es una prueba de diagnóstico que me va a servir cuando ustedes la suban a la plataforma, o aquellas personas que no tengan acceso a la plataforma me la pueden enviar al correo para conocer realmente cómo hacen ustedes cierta actividad. La tarea consiste en que ustedes busquen 10 libros o 10 tesis o 10 revistas o 10 páginas de internet, lo que ustedes quieran, 10 por todo. Y van a elaborar fichas bibliográficas, en el cual ustedes van a hacer la citación del autor o los autores, van a hacer la citación del material que ustedes puedan utilizar o les vaya a servir para su tesis o su trabajo de investigación. En la otra sección preguntaron si los autores pueden ser inventados. No importa, lo que quiero ver es cómo ustedes elaboran fichas bibliográficas. Dice bien, son fichas bibliográficas, no son fichas de resúmenes, ni fichas de síntesis, ni fichas de paráfrasis. Ese es otro tema. La otra semana vamos a ver precisamente cómo se recopila la información y cómo se arma la información para que ustedes la puedan tener en una forma ordenada y sistemática. Ahorita solo necesito que ustedes en la tarea de la semana me suban ahí, siempre en PDF, según ustedes, cómo se hace una ficha de resumen. Recuérdense, en esa ficha de resumen va a ir el nombre del autor, el título del libro, la referencia o que se utiliza en la biblioteca, porque recuerden que ustedes, vamos a partir de la idea que están yendo a una biblioteca física y que ustedes están solo recopilando el material para poder tenerlo guardado en esas fichas bibliográficas que estamos hablando, para que cuando lo necesitan ya sepan en dónde está, el famoso número de referencia que se utiliza en las bibliotecas. Si no lo tienen, pues ahí sí se lo pueden inventar, pero ustedes pueden ingresar a sus distintas bibliotecas de cada una de las universidades y ahí aparece el número de referencia. Solo quiero ver cómo hacen ustedes esas fichas bibliográficas. Es una prueba de diagnóstico, nada más. Los que no tengan acceso a la plataforma, pues a través del correo pueden enviar ese tipo de material para que ustedes conozcan. Eso lo vamos a ver la otra semana. Entonces, esos son los dos avisos que se tienen para que podamos iniciar ya propiamente con el
tema que hoy nos corresponde, que es lo que es marco teórico. Para entender lo que es marco teórico, tenemos que manejar ciertos conceptos previamente. Tenemos que manejar qué es lo que entendemos por la palabra marco. Etimológicamente, la palabra marco significa todo aquello en lo que se encuadra un problema. Aquí sí ya vamos a empezar a hablar de problema de investigación. Ya no hablamos de tema. Eso lo hicimos previamente en la sección anterior, que era el planteamiento del problema. Ahora ya nos interesa solo el problema que estamos nosotros investigando. Aquí incluye aspectos históricos y aspectos bibliográficos a la hora de hacer este tipo de marco. También en términos de tesis, el marco se refiere a todo lo que el alumno o la alumna necesita encuadrar en cualquier proceso de investigación. Existen 4 tipos de marcos. Tenemos como primero el marco conceptual. Eso lo vimos la semana pasada. El marco conceptual es tener la idea abstracta y la idea general de lo que estamos investigando. ¿Qué incluye el marco conceptual? Título de tesis, antecedentes, justificación, planteamiento del problema y la delimitación. Eso lo vimos en la sesión pasada. En el marco, el segundo marco que incluye es el marco teórico, de lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy. Existe también un tercer marco, que lo vamos a ver en posteriores clases, el marco metodológico. O sea, cómo hacer las estrategias y las técnicas para poder hacer nuestro trabajo de campo. Y por último está el marco administrativo, que se refiere a cómo nos vamos a ordenar nosotros en nuestro proceso de investigación. Entonces, recapitulando, existen 4 marcos para hacer una tesis. El marco conceptual, el marco teórico, el marco metodológico y el marco metodológico. Entonces, partiendo de esa base, entonces nosotros podemos ya abordar lo que entendemos por marco teórico. El marco teórico es todo el proceso en el cual el estudiante o el investigador va a desarrollar primero una teoría. Eso lo tenemos que tener bien claro nosotros a la hora de hacer nuestra tesis o hacer nuestro proyecto de investigación. Vamos a proponer una teoría, pero tenemos que saber qué es eso precisamente. ¿Qué es una teoría? La palabra teoría proviene del griego theorium y significa observar. O sea, vamos a observar primero el problema. Recapitulo. Ya no hablamos de tema, hablamos ya del problema de estudio, que ustedes lo plantearon en su delimitación, que ustedes lo plantearon cuando desarrollaron sus objetivos. Anteriormente, el término teoría hacía referencias a asuntos provisionales que no podían ser observados. Por eso el término teoría es algo que usted está suponiendo. Esto va muy interrelacionado en un aspecto que vamos a ver en las otras sesiones que se llama la hipótesis. Usted va a suponer algo que está sucediendo o va a suceder o no va a suceder también. Cuando ya tenemos definido lo que es teoría, entonces pasamos al aspecto de entender para nuestra tesis qué es lo que nosotros vamos a hacer. Nuestra teoría es un sistema lógico en el cual se van a partir o se van a ver ciertas axiomas. Axiomas significan ciertas propuestas que yo estoy dejando. Por ejemplo, en el área de derecho, cuando ustedes van a entregar su informe final, ustedes van a hacer una propuesta o una reforma o un cambio a cierta ley o hacia cierto código que ustedes están manejando. En el área de psicología, ustedes van a manejar ciertos axiomas que significan que van a proponer alternativas o posibles soluciones a un problema psicológico que se está dando en cierto grupo.
También eso incluye lo que son postulados. Los postulados significan que es la forma en la cual yo voy a alcanzar mis objetivos. ¿Y cómo? Proponiendo algo, proponiendo una nueva teoría, proponiendo una nueva condición para que el problema que estoy estudiando tenga una posible solución. Todo esto va encaminado a algo que nosotros conocemos. ¿Para qué nos va a servir esta teoría? En simples palabras, ¿para qué nos va a servir nuestra tesis? En la teoría que nosotros vamos a plantear o la que nosotros vamos a trabajar, debemos de explicar la realidad según nuestro punto de vista. Aquí ya tienen que tener muy claro algo. Es teoría de ustedes, no es teoría de otras personas. Es la teoría que ustedes están proponiendo. Es como ustedes, a través de la realidad que ustedes manifiestan, explican ese fenómeno que están estudiando. Deben de ordenarlo a través de una serie de conceptos y de ideas, en el cual me va a permitir poder encontrar o poder explicar ciertas definiciones que yo voy a manejar para que personas o terceras personas que lean mi trabajo entiendan de lo que yo estoy hablando. Siempre en los marcos teóricos se recomienda manejar de 4 a 5 palabras claves. Esas palabras clave las he sacado yo o las puedo sacar de mi delimitación o de la pregunta central de investigación. Es para que las personas que están viendo mi trabajo o lean mi trabajo entiendan de qué se está tratando todo el proceso que yo estoy haciendo. ¿Qué significa esto? Que para elaborar mi marco teórico debo de cumplir ciertos requisitos. El primer requisito para elaborar mi marco teórico es que no lo debo de hacer tipo glosario. Es lo primero que ustedes deben manejar. Es el gran error que cometen muchas personas. Ponen, por ejemplo, SAT, 2 puntos. SAT es una institución que se encarga de recopilar o recaudar los impuestos en Guatemala. Luego viene y ponen impuesto. Impuesto, todo lo que hace que un Estado funcione. Y lo van haciendo tipo glosario, tipo un glosario Larousse, por decirlo de alguna manera. Eso no es un marco teórico. Ahí solo usted está recopilando información o está de alguna forma copiando la información. Esto lo quiero aclarar. En el marco teórico sí se permite copiar información de otras personas, como lo hemos dicho siempre. Aquí sí es válido. Aquí se empiezan a utilizar las famosas normas APA o las normas de Chicago o las normas de Vancouver o los pies de página tradicionales. Algunas personas, cuando me mandaron su tarea anterior, ya empezaban a utilizar ese tipo de normas, ya empezaban a utilizar ese tipo de información bibliográfica cuando empezaron a manejar los antecedentes del tema. Y eso es válido, como lo dijimos la semana pasada. No hay ningún problema. Solo que a algunas personas se les olvidaba poner, digamos, el número de página o cuando enviaban toda la tarea, colocaban su referencia bibliográfica, pero en la última parte no pusieron la bibliografía, o sea, de dónde venían esas normas, Es cierto, cuando ustedes vayan a hacer su diseño, esa bibliografía va hasta el final de todo el trabajo. Pero aquí necesitábamos conocer o necesitábamos confrontar ese tipo de material. La segunda regla que se necesita para hacer el marco teórico es que deben ser concepciones o deben ser definiciones propias de ustedes, basadas en el problema que están estudiando. ¿Qué significa esto? Que aquí ya van a empezar a utilizar palabras propias o parafraseando los párrafos que ustedes están citando. Si ustedes citan a determinado autor, lo pueden copiar, lo entrecomían, como se debe de manejar, y después debe de venir su aporte. Eso es lo nuevo que ustedes tienen que manejar. Su aporte o su interpretación a los conceptos o a las definiciones que el otro o la otra persona del cual ustedes utilizaron la deben de indicar ahí. Por regla general, no se acostumbran poner más de 2 referencias bibliográficas o 2 pies de página en una hoja. Porque no se trata solo de copiar, copiar y copiar y copiar. No, se trata de que usted utilice
la información que ya tiene ordenada y sistemática con su bibliografía y solo le sirve de apoyo nada más, porque usted ya la leyó, usted ya se empapó sobre esa información, sobre ese tema, y ahora usted está dando ese aporte, está dando esa nueva teoría, que en algún momento no sabemos si es válida o no, porque todavía no la hemos comprobado. Y eso lo vamos a hacer más adelante con la famosa hipótesis. Ahorita usted solo está proponiendo su teoría, proponiendo una alternativa a una posible solución. Una tercera característica que lleva el marco teórico es que usted debe de manejar categorías, leyes y postulados, como lo dijimos anteriormente. Como usted está proponiendo algo, como usted está indicando el tipo de material que está manejando, entonces debe de manejar aspectos para prevenir posibles errores o posibles malas interpretaciones de otras personas. Aquí entra la famosa crítica a otros actores, que es lo que a algunos catedráticos o asesores a veces no les gusta, porque dicen que ustedes todavía no están adecuados para poder juzgar trabajos de otras investigaciones. Es válido y se permite que usted en su trabajo pueda hacer una interpretación o juzgar, por ejemplo, a un clásico dentro de material bibliográfico que usted está manejando. Eso es válido, se permite, porque usted está proponiendo, usted está dando una alternativa. Lógico, algunos dirán, ¿cómo voy a poder yo juzgar, por ejemplo, en psicología a Sigmund Freud o en economía, cómo puedo yo prejuzgar o juzgar o criticar a Carlos Marx, por ejemplo, o dentro del área de ingeniería, cómo puedo yo prejuzgar a alguien que tiene una maestría o a alguien que tenga un doctorado en ingeniería? Sí es válido, porque usted tiene argumentación científica, usted ha leído todo el material, entonces usted puede detectar posibles errores en esas propuestas que hicieron otras personas. Otra característica que debe de llevar el marco teórico es que cuando usted lo redacte, como dijimos la semana pasada, siempre utilizando la primera persona del plural, pero lo va a hacer en una forma como de discusión, en una forma como de tratar de explicar o tratar de interpretar lo que el autor o los autores que usted está utilizando entiendan. Aquí entra algo. Ya va a empezar a buscar antecedentes del problema. Eso lo tiene que tener usted muy claro. En el inciso anterior, en el marco conceptual, eran antecedentes del tema. Aquí usted va a buscar antecedentes del problema. Y sí los hay, porque hay otras personas que han hecho algún tipo de investigación parecido a la de usted. Lo único que va a cambiar es el lugar donde usted está haciendo la investigación. Por ejemplo, el uso de redes sociales en Guatemala, en el municipio de Santa Cruz, Chinaupa, con el uso de WhatsApp, por ejemplo. Ya alguien trabajó eso y a usted no le importa porque usted va a recopilar esa información. La diferencia es que usted lo va a hacer en San Pedro Carchá. Y aunque alguien ya lo haya hecho en San Pedro Carchá, hay otro tipo de diferencia. El grupo de estudio. En aquel tiempo, cuando él lo hizo, eran jóvenes de 15 a 17, pero esos ya no son jóvenes porque fue hace 4 o 5 años. Entonces, hay diferencias con los antecedentes del problema. Eso lo tiene que tener claro usted. Debe de buscar todo el material, todo lo que sea relacionado con su problema ahora. Ya olvídese de temas. Enfóquese solo al problema que usted está haciendo o que usted está investigando. También debe de tener en cuenta que ese tipo de información usted lo debe de plantear en una forma de reseña. ¿Qué significa eso? Que debe de comparar 2 o 3 artículos, 2 o 3 materiales y usted de alguna forma lo va a relacionar ya con su problema. Ese es el tipo de reseña que usted va a hacer. Debe de adecuar también ese tipo de reseña al momento actual. Que ese fue un gran error que cometieron algunos a la hora de cuando presentaron su trabajo. Se les olvidaba colocar los años de estudio, se les olvidaba colocar el grupo de estudio. Algunos todavía seguían utilizando la palabra jóvenes, pero no indicaban a qué se referían
con jóvenes. Entonces, cuando usted va a hacer ese tipo de reseña, va a explicar con sus palabras, comparando varios autores, qué entiende usted por esas palabras claves, lo que dijimos en un inicio. 4 o 5 palabras claves son las que se necesita para que las terceras personas entiendan su trabajo, entiendan de lo que está haciendo usted en su investigación. El marco teórico también debe tener claro algo. Se debe de evitar cualquier tipo de información superflua. ¿Qué significa esto? Que únicamente me voy a centrar en el problema y debo de también de describir, analizar y sintetizar todo el material que estoy utilizando. Aquí entran las famosas paráfrasis o síntesis con el tipo de fichas que voy a manejar. Otra característica que debo tener en el marco teórico es que también debo de buscar alguna posible, dice bien, debo de buscar alguna posible desviación de mi problema. ¿Qué significa esto? Que debo de ver el problema de distintas maneras. No debo ser rígido en lo que yo quiero comprobar, sino que debo de ver distintas alternativas, debo de enfocarme a distintos campos. Eso me va a permitir, cuando yo haga la hipótesis, poder comprobar o rechazar la afirmación. Adelantándome un poco con el tema de la hipótesis. Cuando ustedes van a hacer la hipótesis, van a manejar los conceptos o las palabras claves que ustedes las describieron en el marco teórico, para que la persona que lea su hipótesis entienda de lo que está abordando. Esa es la esencia principal en el marco teórico. Debo de proponer distintas alternativas o distintas soluciones. No me debo encuadrar solo en una. Debo ser de mente abierta, como lo dijimos la semana pasada. El asesor tiene que ser una persona de mente abierta, pero ahora el estudiante también tiene que ser eso. Debe de encontrar posibles soluciones, no encuadrarme solo en una. Puede ser que una solución no sea la correcta, la otra tampoco, pero debo de tener varias alternativas, o como decimos en términos guatemaltecos, debo ver de distintos lados la moneda propiamente, para que me sea más fácil encontrar una posible solución al problema que estoy manejando. Cuando haga mi marco teórico o cuando esté haciendo la búsqueda de la información a través de los antecedentes del problema, debo de enumerar todas las citas bibliográficas, todas las citas textuales o todas las paráfrasis que yo vaya a usar en algún momento. O sea, debo de darle crédito a las personas que previamente hicieron una investigación y que a mí me está sirviendo. Voy a hacer una analogía. Algunos tal vez no la van a sentir bien, pero para que la vayan entendiendo. El octavo mandamiento de la ley de Dios dice que no debo de robar. Si usted en su trabajo de investigación no hace la referencia o no hace la citación de esos autores con los párrafos que usted está utilizando o va a utilizar, está robando propiamente. Y en algún momento eso, como hemos dicho siempre, eso es un tipo de delito o es antimoral, pues. Pero recuérdense que para algunas personas lo que es moral, para otros no. Algunas personas pueden decir, no, a mí me importa, como se dice, me vale que yo solo lo copie. De todos modos, nadie me va a detectar que lo copié. Falso. Todas las universidades, todas las facultades y todas las escuelas ya tienen un programa que detecta de dónde sacaron ustedes la información. En algunas facultades o en algunas universidades se permite un 20% de copia de otros trabajos. Es lo máximo que se pide. Y eso lo vamos a ver en otra sesión cuando veamos el tema de piratería intelectual. Cómo los estudiantes ahora están utilizando ese tipo de piratería para presentar sus trabajos de investigación. También en el marco teórico debo de manejar algo. Debo de proveer cierta información para que cuando yo haga la interpretación de los resultados me entiendan lo que yo estoy planteando. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a manejar encuestas, entrevistas
entrevistas, observación participativa o no participativa, o cualquier técnica que usted debe manejar, ahí la debo de explicar en el marco teórico. Debo de explicar o debo de indicar que es una encuesta, que es una entrevista, que es un tipo de observación participativa o no participativa. O sea, debo de explicar o de definir las técnicas que voy a utilizar para que la persona, cuando lea la interpretación de los resultados, sepa qué es eso. Algunos dirán, pero que todo el mundo sabe lo que es una entrevista, todo el mundo sabe lo que es una encuesta. No, usted debe de ponerse en los zapatos de la otra persona, porque usted en este momento se está dando cuenta a la hora de recopilar la información. Y para que usted le sea, para que la otra persona que va a leer su trabajo entienda. Es cierto, hay algunas personas que cuando hacen su marco teórico obvian esos pasos, pero aquí entra el criterio junto de usted con su asesor. El asesor le podrá decir, mira, si es válido que pongas eso, o mira, no lo pongamos, porque es pérdida de tiempo. Eso ya será en decisión, en consenso entre ustedes dos. ¿Cuánto material debo de poner en el marco teórico? En algunas escuelas, en algunas universidades, catalogan como el marco teórico como mínimo 25 páginas. Y debo de recopilar esas 25 páginas o ese tipo de información buscando por lo menos 20 fuentes bibliográficas. Esas fuentes bibliográficas, como le hemos dicho, pueden ser libros físicos o libros digitales. Hay diferentes tipos de libros. Están los libros de un autor, de dos autores o de tres o más autores. Debo de indicar qué tipo de libro estoy manejando, si es un libro digital o es un libro físico. También debo de buscar artículos científicos, monografías, informes, ensayos, todo lo que vimos en una sesión anterior. También debo de indicar si mis recursos son recursos físicos o recursos electrónicos. Dentro de los recursos electrónicos caen lo que es la categoría de páginas de internet, grabaciones, videos, documentales. También debo de indicar en ese tipo de información cómo obtuve esos datos. O sea, debo de indicar en dónde se encuentra ese tipo de información que estoy manejando. ¿Qué significa? Indicar que está, por ejemplo, en la biblioteca César Braña de la Universidad de San Carlos, o que se encuentra en la biblioteca del Centro de Documentación de la Facultad de Ciencias Económicas de la San Carlos, o se encuentra en la biblioteca de la Universidad Rafael Andívar, porque ahí voy a dejar alguna referencia o algún tipo de ayuda para que personas que vengan después de mí sepan en dónde está el material que estoy manejando. También puedo utilizar gráficas, puedo utilizar algún tipo de infografía o fotografías, o puedo utilizar algún tipo de documento estadístico, que es aquí lo que le voy a responder un poco a Tatiana Vélez. Si yo hago la referencia de dónde saco ese material e interpreto esas gráficas, que por ejemplo puedo hacer a través de una memoria de labores del Banco de Guatemala, por de alguna manera, o algún informe que haya presentado algún centro de investigación de distinta universidad, no hay ningún problema con que yo lo indique, con que yo lo coloque ahí. En algunas universidades, por ejemplo en la Mariano, no permiten que en el marco teórico se ingrese o se adecue ese tipo de material, esas gráficas o ese tipo de documento. Porque lamentablemente hay muchas personas que, digamos, no permiten que el material se maneje. Creo que se perdió un momento la señal. Bueno, no sé si me están indicando que no logran ver el material. No sé si solo es una persona que está teniendo problema o son todos. Bueno, ahí está. Entonces, ese tipo de material, ese tipo de información que yo estoy manejando, la debo de especificar. Entonces, lo que debemos tener claro también, cuando vayamos a hacer nuestro marco teórico, es la elaboración de las fichas textuales, que para eso necesito
que ustedes, este pequeño diagnóstico que estamos haciendo en la tarea. Algunas personas, cuando presentan el material o cuando presentan ese marco teórico, no saben cómo redactarlo. Sencillamente solo volvemos al proceso, solo de copiar y pegar propiamente. Entonces, debo de saber interpretar todo el material que estoy utilizando. Volvemos a decir, mínimo 20 fuentes bibliográficas, libros, revistas, páginas de internet, entrevistas, documentales, todo lo que consiga, mínimo 20. En la otra sección me decían, licenciado, disculpe, ¿y qué sucede cuando yo no encuentro 20 libros, por ejemplo? Porque hay temas que son tan novedosos que no hay ningún tipo de material. Debo de ingeniármelas para buscar ese tipo de información. Era lo que a su compañera le planteaba la semana pasada, no sé si fue en esta sección o en la otra, cuando me indicaba qué tipo de técnicas puedo utilizar. Si no encuentro material bibliográfico, pues me voy a entrevistar a ciertas personas, me voy a entrevistar a determinado grupo de especialistas o que más o menos conozcan del tema. Yo voy a hacer el punto de partida para que haya material bibliográfico para posteriormente que otra persona continúe. Entonces, si no hay material bibliográfico, no puedo decir, ya no voy a hacer mi tesis porque no hay información. Debo de buscar, y por eso usted previamente hizo todo ese tipo de recopilación de información. Con esa base, entonces ya puedo pasar yo a algo que se conoce como documentación. La documentación es un insumo que me va a permitir construir mi marco teórico. O sea, ya recopilé toda la información, ya la fui parafraseando, ya la fui sintetizando, ahora ya planteé también mi teoría, ahora puedo caer en algo que se conoce como mi ley. O sea, voy a proponer una ley que va a ser fácil de poder comprobar con la hipótesis. ¿Qué significa todo eso? Que ahora yo voy a dar mi aporte significativo, voy a dar mi alternativa. Aquí ya voy a empezar a hablar según mis conocimientos, según mi información que yo tenga. Voy a utilizar ese conocimiento novedoso. ¿Te acuerdan cuando hablamos en la primera sesión? Ese nuevo conocimiento científico, ese nuevo conocimiento robótico, ese nuevo conocimiento, si quieren, hasta aeroespacial, si quieren. Voy a proponer nuevas soluciones, nuevas leyes. Que estén erradas o no, eso lo va a comprobar otra persona más adelante. Cuando otra persona utilice en su marco teórico mi tesis, utilice mi libro o mi investigación que yo estoy utilizando. Ahorita no puedo decir, es que puede ser que esté malo, puede ser que esté equivocado eso que estoy definando. No, usted lo va a escribir y usted lo va a redactar sin ningún tipo de problema. Porque usted volvemos lo que hemos siempre dicho, usted es el experto, usted es el que está manejando todo ese tipo de material, todo ese tipo de documentación. Si yo hago un buen marco teórico, estoy ya haciendo un capítulo de mi tesis. En algunas facultades o en algunas universidades, el marco conceptual es el capítulo 1 de mi tesis. Solo necesito ampliarlo, porque ya con el trabajo de campo que voy a hacer más adelante, ya puedo saber en dónde pueden estar algunos errores. Ya puedo de alguna forma hasta poder modificar mi delimitación. Recuérdense, el diseño de investigación es una especie como de guía, no es estricto, pero puedo ir haciendo modificaciones, puedo hasta modificar mis objetivos. En algunas universidades o en algunas escuelas, el capítulo 2 de mi tesis es el marco teórico. Si yo lo hice bien, ya tengo un capítulo de mi tesis. Algunos asesores hacen esta observación y es válido. Dicen, en tu marco teórico, en el diseño, unas 25 páginas, pero cuando ya hagas el informe final o hagas tu capítulo número 2, amplía más la información. Algunas personas le ponen 40 a 50 páginas para su marco teórico, porque usted ya va teniendo más experiencia, ya va teniendo más información. Con el mismo trabajo de campo, usted de alguna forma le va a permitir explicar ciertas nuevas palabras. Habíamos empezado con 4 palabras claves que salen del mismo título de la tesis, que salen del mismo título del problema. Ahora puedo poner otros 2 o 3 nuevos conceptos
Y eso los he obtenido con mi trabajo de campo, con mi recopilación bibliográfica que he tenido. Entonces ya tengo mi segundo capítulo de la tesis, de 40 a 50 páginas. Por ejemplo, en algunas universidades en el extranjero, el marco teórico se reduce solo a 10 páginas, pero eso ya requiere más práctica, requiere más experiencia de solo detallar las palabras esenciales. Pero en el caso de nosotros debemos de empezar a tener ese tipo de experiencia, debemos de empezar a manejar ese tipo de estrategia. Eso se maneja, por ejemplo, aquí hay un par de personas que ya están manejando su tesis de maestría. Ahí sí ya le están pidiendo que su marco teórico sea lo más reducido posible, porque ese tipo de documento lo van a leer ciertas personas especializadas. ¿Se recuerda cuando vimos el artículo científico, cuando vimos lo que era el informe o lo que era la tesina? Cierto grupo de personas solo van a leer ese tipo de material. Aquí es lo mismo. También debo de tener claro que cuando yo haga ese tipo de información, debo de categorizar esa información. Debo de dejarle a las personas un criterio alfabético. ¿Qué significa esto? Que cuando yo haga mi marco teórico en mi informe final, o sea, ya propiamente en mi tesis, debo de poner esos conceptos en orden alfabético o debo de ponerlo por apartados o por incisos. Pero también debo de tener cuidado en algo, que ese tipo de información o ese tipo de incisos que yo estoy haciendo o que estoy manejando y que la voy a ordenar en forma alfabética, también debo de tener mucho cuidado de no perderme o de no perder la lectura para las personas. O sea, debo de tener un guión. No es que ese guión sea estricto, sino que debo de manejar un guión para que la lectura de las personas de las terceras personas que van a leer mi trabajo o aún del mismo asesor, entiendan. En algunas facultades empiezan a manejar los famosos índices. En el marco teórico voy a hacer esa breve descripción, pero de un índice temático. O sea, voy a colocar por apartados, por incisos, cada una de las categorías que voy a manejar o que estoy utilizando en mi trabajo de investigación. También debo de tener cierto cuidado en algo. Debo de manejar 5 tipos de lectura para cuando tenga que redactar mi marco teórico. Uno ya la vimos, que era el tipo de lectura crítica. Puedo juzgar o puedo criticar a otras personas, indicar cuál era el problema o qué error tuvieron esas personas. No importa si son clásicos, usted está haciendo ese tipo de aporte. Puedo manejar ese tipo de lectura también o ese tipo de material a través de un estudio. Y ahí está aquí lo que hablábamos la semana pasada. Si mi estudio va a ser cuantitativo o cualitativo, debo de explicar también ahí. También mi lectura, para que unas terceras personas tengan claro, debe ser exploratoria. Debo de dejar posibles alternativas o posibles campos para que otras personas conozcan o sepan qué es lo que estoy haciendo y cómo lo voy a hacer. También en la lectura, para las terceras personas, debo de informar, debo de explicar lo más detallado posible cómo voy a hacer mi trabajo de campo, cómo fue mi metodología, cómo fue mi recopilación de datos. Y aquí es donde entra un gran problema con algunas personas. El marco teórico lo debo hacer en forma literaria. Yo sé que aquí hay algunas personas que son de humanidades. Debo de revisar que mi material, por ejemplo, no tenga faltas de ortografía, que no hayan, y ese es lo que siempre a algunas personas les he recalcado en la retroalimentación cuando me envían sus tareas. Por favor, no hagan esos cortes de párrafos de una página a otra. En algunas universidades se manejan, por ejemplo, 20 líneas por cada página, o lo que yo les he puesto siempre, 40 palabras por párrafo.
requiere práctica, requiere algún tipo previamente de saber redactar. Y eso se va adquiriendo con la presentación de distintos trabajos. Pero no hagan esos cortes de párrafo. Algunas personas tienen hasta a veces una línea nada más en la última línea de la página y pum, te pasan a la otra, pero no hicieron ese corte. Dejen ese espacio, no importa que ustedes dejen espacios en blanco, tampoco van a dejar 5 o 10 espacios. Ahí puede de alguna forma poder escribir un párrafo más corto, pero no hagan ese corte propiamente de un párrafo para pasarlo a la otra página. También, algo muy claro, si van a copiar algo de internet, por lo menos quiten la palabrita que está entre corchetes o la palabra que está entre paréntesis, editar. Es que hay algunas personas que copian, hay ciertas páginas que hasta me indican de dónde, la misma página indica de dónde tuve la información, y a algunos se les obvia o no quitan ese tipo de datos. Lo copiaron, lo pegaron en Word, y ahí lo dejaron, ni siquiera se dieron cuenta que estaba a editar. Y ahí hay una forma sencilla de detectar que ustedes copiaron y pegaron el material. O sea, léanlo. Y lo que dijimos la semana pasada, que haya una tercera persona que previamente les revise su material. Déselo a uno de sus hijos, déselo a su esposo, déselo a algún compañero, a quien ustedes le tengan confianza. Y que ustedes sepan que esa persona tal vez no les va a dar alguna crítica de su trabajo, pero sí les puede detectar posibles errores en su redacción o posibles errores de ortografía. A veces, cuando uno hace el marco teórico y le empieza a hacer cambios y cambios, a veces uno lee 4, 5, 6, 7 o hasta 20 veces su marco teórico, y a veces uno ya se le pasan por alto los errores. Hasta la misma computadora se le pasan por alto, aunque sean en el F7 en Word para revisar la ortografía, pero déselo a otra persona también. Esa persona puede encontrar ciertos errores que se nos pueden pasar por alto. Entonces, recapitulando, el marco teórico es la explicación o la sintetización de las palabras claves que yo estoy manejando en mi problema. Repito, ya no hablo de temas, hablo de problemas. Y ese tipo de información la tengo que hacer, ya sea en forma exploratoria o en forma informativa, para que la persona o las terceras personas que vayan a leer mi trabajo no se aburran con lo que estoy haciendo, no se aburran con la lectura. Ustedes se han dado cuenta cuando están leyendo material. Uno dice, ah, qué aburrido es este libro, pero tengo que leerlo. Entonces, debo de manejar cierta información amena, cierta información para que esas personas entiendan, más que todo entiendan lo que yo estoy proponiendo. Entonces, ya teniendo ese tipo de material, ya puedo yo hacer que mi lectura o que la lectura sea más rápida y más selectiva a la hora de que esas personas lo lean. Aquí entran ciertas técnicas que yo previamente he manejado cuando he hecho algún tipo de material. Me estoy refiriendo a ustedes. Hagan una observación preliminar del material, léalo unas 4 o 5 veces, todo el material que ustedes están consultando. No se lo aprendan de memoria, no sean memorísticos en ese sentido cuando ustedes vayan a hacer algún tipo de presentación o algún tipo de trabajo, no sean memorísticos, porque con una palabra que se les olvide ya se les olvidó todo. Hablen ante un micrófono, hablen ante un espejo para poder explicar ese concepto, porque cuando usted se va a reunir con su asesor, le va a tener que explicar con sus propias palabras, porque ahí el asesor no le va a pedir que usted lea el material. Efectivamente, él lo va a tener. Si fuera en forma física, él va a estar recopilando toda la información, él va a estar haciendo algún tipo de observaciones y él le va a decir, mire Cindy, ¿por qué escribió tal cosa? O mire Magdalena, creo que eso que usted indicó ahí no es lo correcto. O Anabela debe de ampliar más la información. Y lo que dijimos la semana pasada, debo de aceptar esas sugerencias o esas observaciones. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna interrogante que quieran hacer en este momento? Cedo el micrófono para que alguno pueda plantear, ya sea por el chat o por el micrófono, algo que quieran indicar.
Previamente, quiero pedir una disculpa previa. La semana pasada hubo una persona que me estaba haciendo una pregunta y yo terminé la sesión en ese momento. No sé si está todavía aquí presente la persona. Le pido disculpas. Ella ya estaba dándole clic para cerrar la sesión cuando ella empezó a hablar. Entonces ya no me dio tiempo para, para poder responder esa pregunta. No sé quién era, pues, precisamente. Entonces pido disculpas a esa persona. Entonces, por favor, voy a ceder unos minutos para que puedan hacer preguntas. Para eso estoy aquí, para aclarar todas las preguntas. Existen diferencias entre el marco teórico del plan de investigación. La diferencia es que cuando usted vaya a hacer su plan de investigación, unas 20, 25 páginas. Ya cuando haga su tesis final o su informe final, va a agregar nuevos conceptos y va a ampliar más información. Por eso le decía que puede llegar de 40 a 50 páginas. Es la única diferencia, Tatiana, que va a recopilar más información y va a agregar nuevos conceptos, nuevas palabras claves en el informe final. Bueno, ¿alguien más? Sí, Esther. Buenas tardes, licenciado. Le escucho. Sí, solo quería hacerle una consulta. Referente a la tarea que le enviamos esta semana, bueno, el día de ayer, usted me puso una observación ahí, entonces me quedé con un poquito de duda. En el primer párrafo que yo redacté, lo hice en base a lo que yo he observado, a mi criterio, a mi opinión, solamente que tampoco puse que, o sea, tal vez no enfaticé que era mi opinión, pero no lo saqué de ningún autor, sino que era mi opinión. Entonces, ¿tengo que hacer énfasis siempre cuando sea opinión propia? Sí. ¿Cómo se distingue cuando es opinión propia? En su forma de redactar, en su forma en que se está hablando. Es como que estuviera hablando con tuviera otra persona enfrente, que usted le estuviera explicando algo. Cuando va entrecomillado, ya se entiende que es de un autor. Entonces, tal vez yo malinterpreté cuando leí su trabajo, que pensé que era de un autor determinado. No comprendí que era con sus propias palabras. Por eso le puse ese tipo de observación. Por eso es que los que todos pasamos por nivel medio, y los que somos catedráticos de nivel medio, sabemos cuando alguien ha copiado de otra, o ha copiado y pegado, por el tipo de lenguaje que manejamos. Ajá. Los estudiantes de nivel medio no son muy técnicos. Yo no estoy diciendo que usted no era técnica, sino sencillamente no pudimos o no supimos explicar bien lo que queremos plantear. Entonces, si fue mala interpretación por parte mía, pues mil disculpas, pero fue una observación o una retroalimentación que yo le hacía, pues. Entonces, espero no haberla molestado, pues, pero fue una observación que yo le hacía. No, yo le hacía la pregunta porque considero que tal vez la redacción la hice mal yo. Yo solamente le preguntaba que si era afirmación mía, entonces tengo que hacer como un poco más de énfasis, dando a entender que es mi opinión. Sí. Por eso es que usted tiene que decir, nosotros entendemos como tal concepto, tal y tal cosa. Entonces ya sabemos que es de usted, que ya es propiamente su definición. Bueno, le agradezco mucho. Había una persona que había levantado la mano. No sé quién es. O alguien que quiera hacer. En los antecedentes siempre se debe escribir el nombre de la persona. Si es sí. Sí, Alexander. Debo de escribir a quién entrevisté. Hay que tener, miren, usted sabe que su nombre es lo más sagrado que existe. A usted, cada vez que lo citan en algún tipo de documento o cada vez que mencionan su nombre, usted se siente halagado. Igual es aquí. Usted debe de indicar que el tipo de entrevista que hizo, no en las encuestas sí no puede poner nombres, ahí sí no, eso tengan claro, pero en las entrevistas sí, ponerle hasta el título académico, si es que lo tiene, de esta persona. Puedo indicar los antecedentes, como las entrevistas. Esto es válido también en el marco teórico. Siempre y cuando yo las haya hecho. O usted, Pedro, perdón, usted ha hecho ese tipo de entrevistas. No que otras personas hayan hecho las entrevistas. Ahí sí no. Solo si usted hizo las entrevistas. Bueno.
Son 10, Pedro Alberto, 10 fichas que tienen que elaborar. Libros, revistas, documentales, páginas de internet, videos, todo lo que usted considere que le pueda servir si usted estuviera haciendo su marco teórico. En la otra sección me decían, mire, ¿y por qué no nos pidió de tarea elaborar un marco teórico? Porque algunos, sencillamente, este es un curso de actualización. Para elaborar un marco teórico no se hace en una semana, eso lleva meses. O sea, tendrían que haber recopilado toda la información, sentarse a escribir, y recuérdense, ustedes tienen tareas de su carrera, tienen tareas de lo que están estudiando. Vuelvo a repetir, este no era un curso para complicarle la vida. Por eso solo van a hacer las fichas bibliográficas. Quiero ver cómo las hacen. La otra semana yo les voy a enseñar cómo se elaboran fichas bibliográficas de resumen, de paráfrasis. Entonces solo quiero ver ese diagnóstico propiamente. ¿Alguna otra pregunta? Antes de que se me olvide, ahorita oye, bueno, Jennifer, dígala. Si no se me va a pasar usted. Sí, Jennifer. ¿La escucho, Jennifer? Bueno, algo que también es válido, y en algunos asesores lo piden, es una famosa monografía o una descripción del lugar donde estoy haciendo el estudio. Por ejemplo, algunos asesores o algunas personas indican, descríbame qué es, digamos, en dónde se encuentra. Voy a poner digamos, hábleme un poco del departamento de San Marcos y hábleme también un poco del municipio de San Pedro, digamos, ¿qué? De Pajapita, San Marcos, y indíqueme cuándo fue creado, qué significa su nombre, también indíqueme qué lugares turísticos hay. Ahí es donde algunas personas malinterpretan el término monografía. ¿De acuerdo? Cuando vimos ese tipo de trabajos. En el marco teórico es permitido o es válido hacer una descripción generalizada del lugar o el lugar de estudio, el lugar a donde estoy yo haciendo la investigación. Puedo empezar con el departamento, puedo empezar con el municipio, y si quieres puedo poner antecedentes o monografía, por ejemplo, de una empresa, cómo surgió esa empresa, si estoy trabajando de esa forma, o hasta de una colonia, cuándo fue creada esa colonia. Debo de poner toda la información, vuelvo a repetir, para que las personas que lean mi trabajo entiendan propiamente de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los datos que se ponen en la bibliografía? Como si se aplica técnica de observación. Usted pone ahí, Pedro, observación, digamos, dependiendo si es observación participativa o no participativa. Entonces pone usted ahí, digamos, observamos en el municipio de San Pedro Carchá, en el colegio o en escuela tal, al grupo de alumnos de tercero básico, que cuando el catedrático hacía tal explicación de tales términos o dejaba tales tareas, los alumnos no ponían atención o se reían. O sea, ahí usted va describiendo todo lo que fue sucediendo o todo lo que se fue recalcando cuando usted utilizó ese tipo de observación, ese tipo de material, ese tipo de técnica, ya sea participativa o no participativa. Por ejemplo, en el área de psicología, lo dijimos la semana pasada, se ve mucho el rostro de las personas. Por eso es que las entrevistas o las encuestas tienen que ser cara a cara. Lamentablemente muchos estudiantes dejan en la boleta de encuesta que la persona conteste. A veces la misma persona cuando va hablando, va moviendo las manos, va el entreceño de los ojos, la misma expresión del rostro cuando le hago la pregunta, me puede permitir saber si en algún momento mi pregunta está mal planteada o no me entendió. Entonces, ahí debo de explicar todo ese tipo de observación. Pues eso requiere manejo de lectura de rostro, si quieren, pues de alguna manera. O si lo estoy haciendo en algún momento por una videoconferencia, puedo manejar también, hay programas que aquí también hay que pedir autorización a las personas.
Por ejemplo, yo aquí, digamos, Meet me permite, si yo les dijera a todos, habiliten su cámara, puedo ver qué están haciendo, dónde están, hasta la posición de cómo están sentados o están acostados, porque yo sé que algunos están acostados ahorita en la cama, o están en la oficina, o algunos que solo tienen abierta la sesión, pero se fueron a hacer otra cosa y no aparecen ahí. Entonces, todos esos detalles debo de tomarlos en cuenta a la hora de escribir ese tipo de observación que estoy manejando. Rebeca ya está habilitada la plataforma, pueden volver a subir la tarea, no hay ningún problema en ese sentido, no se preocupe, ahí puede usted subir ese tipo de trabajo, lo voy a habilitar solo el día de hoy y mañana nada más, no tenga problema, Rebeca. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Pregúntenme, por eso estoy yo aquí, para aclarar todas las dudas que tengan. Cuando estamos redactando, Luis Rosado pregunta, cuando estamos redactando la tesis debemos utilizar siempre la palabra nosotros. Sí, lo dijimos la vez pasada, Luis. Es que usted, aunque no lo crea, está utilizando, está haciendo o está colaborando, o hay otras personas que colaboran con su trabajo. La misma recopilación de información. Es que usted necesita de otras personas para hacer su material, para hacer su trabajo. Entonces, debe utilizar siempre la primera persona del plural, siempre y cuando el asesor se lo permita, porque como dijimos la semana pasada, hay asesores que dicen, no, yo quiero que utilices el yo. Entonces usted viene y pues utiliza el yo. Pero como observación, se les dice que manejar ese nosotros, porque usted está recopilando información, usted está adhiriendo información en ese sentido. Pues. Entonces, no hay nadie hace un trabajo solo, nadie hace un trabajo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí tengo un audio. Carol, no se preocupe, le agradezco su comentario. Que indicó ahí. No se preocupe si no tiene audio. Bueno, entonces, recapitulando. El marco teórico es la explicación de 4 a 5 palabras claves para que me pueda servir para que terceras personas entiendan mi problema de investigación. Recapitulo. En el marco teórico es conceptos de mi problema de estudio. Ya no hablo de temas, eso ya quedó en el marco conceptual. Un promedio de 25 páginas se necesitan para hacer un marco teórico en el anteproyecto. Ya cuando hago el informe final o hago la tesis, amplío más la información que ya tengo en el diseño y le agrego 1, 2 o 3 palabras. Si considero, ahorita voy Jennifer, si considero que es necesario agregar nuevos conceptos. Ahora sí, Jennifer, ¿cuál es la duda que tiene? Jennifer levantó la mano. Licenciado, disculpe. La ¿Sí? primera vez fue porque, ahora esta vez sí tengo duda con los párrafos. A mí usted en la retroalimentación me puso de que no cortara párrafos, pero es que con 40 palabras yo he tenido el problema de que no me da, siempre me paso de los 40. Y he redactado de nuevo y siempre. Ahora, pero ya dijo usted de que tendría que mejorar la técnica de redacción, ¿verdad? La otra es, Sí. usted pide cuadros, bordes, entonces, pero no sé si se refiere a cada párrafo, en los lineamientos. No, es borde de página. Borde de página. No borde en cada párrafo, sino sí, no cuando van a terminar. Pues. Cuando yo quiero ver los comentarios en el ¿Sí? PDF, me aparece en rojo. Y entonces yo dije, quizá bueno, es eso. Gracias. Supuestamente cuando yo les hago la retroalimentación, no sé si les está llegando a todos nuevamente el documento y va, como dice su compañera, va marcado en rojo y ahí la retroalimentación indica dónde está la sugerencia que yo le estoy indicando, pues propiamente. Entonces, no sé si así les ha llegado a todos, que nuevamente ven su PDF,
no, o sea, no lo van a descargar porque ahí no va a ir la retroalimentación. Bueno, ustedes ven nuevamente su PDF y ahí está marcado en rojo en donde está una posible sugerencia o una posible observación. Supuestamente así tendría que llegar. No sé si les está llegando así la información. Si no, pues voy a tener que hacer algún cambio en la plataforma. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿O te queda claro ahí? ¿Sí, Gabriela? Ah, perdón. Bueno, entonces, eh, recapitulando. 4, 5 palabras claves que voy a manejar en mi proyecto, en mi tesis. Lo redacto con mis propias palabras. Dentro de unos 15 días vamos a ver ya propiamente lo que algunos siempre me están pidiendo de hacer normas ZAPA, las referencias de Chicago, las referencias de Vancouver, las pie de página tradicional. Lo vamos a ver, todavía tenemos tiempo, nos queda cerca de un mes para poder abordar en este curso. Ahorita estamos viendo cómo se debe presentar. Entren nuevamente a la plataforma y ahí, cuando yo les pongo las instrucciones, ahí va la forma de cómo se presentan las tesis. Depende de la facultad, depende la escuela. Cambiarán algunos detalles, pues cambiarán, por ejemplo, cambian las medidas de los márgenes, cambia si se utiliza o no sangría, cambia el tipo de fuente, la mayoría piden time, por ejemplo, cuando es los párrafos time 12, los subtítulos en 14 y los títulos en 16 o 18. Ahí cada uno de ustedes, cuando van a empezar a hacer sus trabajos, les tienen que dar un instructivo de presentación de trabajos o un instructivo de presentación de estilos. Yo aquí estoy recapitulando lo que la mayoría de universidades piden. No hay ningún tipo de inconveniente. Recuerden que aquí no estamos haciendo si alguno es de la Mariana o de la Nativa de la San Carlos, no. Aquí es cómo se presentan ese tipo de trabajos. En algunas universidades, lo que decía su compañera de los bordes, en otros no. Por ejemplo, en lo que es arquitectura de la San Carlos, nosotros estamos acostumbrados a hacer la presentación en horizontal, ahí se los piden en vertical, cambia la presentación, pues en algunas escuelas, cuando ustedes van a imprimir el trabajo informal, solo les piden de un lado de cara. En algunas otras universidades piden doble cara, o sea, doble, que escriba de los dos lados de la hoja, pero eso ya es eso, dependiendo del estilo de cada universidad, pero de cada facultad. De todos modos, hay una sesión dedicada a la presentación de informes finales. Pero eso ya cuando vamos a terminar el curso propiamente. Bueno, ¿no hay ninguna otra duda? ¿Ninguna otra pregunta? Aprovechen porque ahora estoy aquí. ¿Algo que quieran plantear? Lourdes abandonó. Maestro, cuando estamos redactando la tesis debemos utilizar siempre... ya está la pregunta. Bueno. Si no, pues si no hay ninguna duda, dejamos aquí la sesión del día de hoy y, como les digo, ingresen a la plataforma. Esa sí la pueden hacer en el transcurso de toda la semana, esa no lleva mucho tiempo. Algunos ya tienen el material, entonces les va a ser más fácil poder hacer ese tipo de fichas bibliográficas. No me van a hacer fichas de resumen, de síntesis, son fichas bibliográficas. Quiero ver de dónde van a obtener ustedes supuestamente la información de sus trabajos o el trabajo de su tesis. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, entonces damos por terminada la clase y nos estaremos entonces viendo nuevamente dentro de 8 días. Entonces, voy a dar un tiempo prudencial para que alguno tal vez pueda hablar, levantar la mano o escribir. Si no, pues damos terminada la sesión. Bueno.
A ver, bueno, feliz noche, gracias igualmente. Bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes. Siempre mucho cuidado con la situación en que estamos actualmente. Entonces, veo que no hay ninguna duda, entonces dejamos por terminada la sesión el día de hoy y nos vemos el próximo martes.